Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy yo me encuentro bastante bien. Nuestro tema de historia hoy es la decadencia del Imperio Romano. Este es un tema muy interesante. Vamos a empezar la clase abordando una pequeña introducción. A partir del siglo III, el Imperio Romano experimentó profundos cambios políticos y económicos internos y externos, dando lugar a una etapa conocida como el Bajo Imperio. Esta fue caracterizada por crisis políticas, económicas, militares y sociales. La seguridad en las fronteras o limes se volvió cada vez más difícil de mantener, ya que los pueblos germánicos, denominados bárbaros por los romanos, atacaron repentinamente el norte de Europa, mientras que en el extremo oriental del imperio, en Asia, también se enfrentaron unas amenazas por parte de los persas. Para hacer frente a estas crecientes presiones, el Imperio Romano fortaleció a su ejército, ya que los generales respaldos por sus tropas tuvieron la capacidad de deponer y nombrar emperadores. Este periodo, conocido como la anarquía militar, en el siglo III presenció la sucesión de 39 emperadores en tan solo 50 años, reflejando la inestabilidad y la lucha por el poder. Ahora sí, vamos a ver un pequeño video referente al tema. Muy interesante. A partir del siglo III después de Cristo y a lo largo de 200 años, el Imperio Romano vivió una crisis de decadencia que lo llevaría a su fin. Varios fueron los factores que desencadenaron el colapso de Roma. Revisemos algunos de ellos. La disminución de la producción agrícola provocó la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Para hacerse de recursos, el gobierno aumentó considerablemente los impuestos, lo que, junto con la inseguridad, hizo que la gente abandonara las ciudades y buscara en el campo mejores condiciones de vida. El Estado perdió su autoridad al grado de que el que una vez fue un ejército disciplinado ponía y quitaba a su gusto a los emperadores. Baste señalar al respecto que entre los años 235 y 268 gobernaron 12 emperadores, la mayor parte de los cuales fueron asesinados por el mismo ejército que los había colocado en el trono. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio romano entre sus hijos. A Arcadio lo nombró emperador de Oriente y a Honorio lo hizo emperador de Occidente. Pueblos de Europa, Asia y África, a los que los romanos llamaban bárbaros y entre los que se encontraban los vándalos, los hunos y los visigodos, atacaron, destruyeron y saquearon las ciudades más importantes del imperio. El año 476 marca el fin del Imperio Romano de Occidente, pues fue en esa fecha que el jefe de uno de esos pueblos bárbaros derrocó al emperador y se proclamó rey de Italia. El Imperio de Oriente sobreviviría otros 1000 años más. Muy interesante nuestro video para abordar un poco más y que nuestro criterio se expanda. Ahora hablaremos sobre la crisis del Bajo Imperio. ¿Qué fue la crisis del Bajo Imperio? La crisis del Bajo Imperio se manifestó en varios aspectos, siendo la crisis económica, militar y social de elementos claves. Las guerras generaron gastos excesivos, llevando así el aumento de impuestos y afectando el comercio debido a la inseguridad en las fronteras. En respuesta, la población afectada se rebeló, participando en revueltas sociales. La crisis militar se agravó con tropas saqueando provincias debido a las dificultades del imperio para pagar al ejército. Las inversiones bárbaras también desempeñaron un papel crucial, muy importante, con pueblos germánicos ocupando territorios y diversos grupos invadiendo regiones. Regiones claves, estas eran como islas británicas, la Galia y Hispania.
Ahora vamos a hablar sobre la crisis imperial. Muy importante este tema para así poder comprender mejor. A ver, la crisis imperial se produjo durante el siglo III después de Cristo y entre sus causas se encuentran la debilidad de los diferentes emperadores, el desgobierno, la dificultad en la recaudación de impuestos y la presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras. Entre ellas están la crisis económica. La crisis se desencadenó por el excesivo gasto en guerras, lo que llevó al aumento de impuestos, la inseguridad en las fronteras, el abandono de las tierras provocaron reducción de la producción agrícola y el aumento de los precios de los productos. Esto generó descontento en la población, resultando en revueltas sociales donde los esclavos y campesinos pobres atacaron grandes propiedades. La crisis militar. La crisis militar se evidenció en la disminución de la población militar debido a revueltas civiles y la incorporación de bárbaros como mercenarios en el ejército romano. Las invasiones bárbaras contribuyeron significativamente a la debilidad militar del imperio, con la ocupación de territorios claves por parte de pueblos germánicos y otros grupos. Respecto a la crisis social, esta se reflejó en la resistencia de los romanos a las costumbres que tenían los bárbaros, la disminución de la migración a grandes ciudades, la preferencia por la vida en el campo debido a la crisis política y económica, y sobre todo los disturbios civiles que llevaron a la disminución de la natalidad. Las invasiones bárbaras fueron un componente central de la crisis con varios grupos, como los anglos, sajones, francos, burgundios, suevos, vándalos, ostrogodos y visigodos, ocupando distintas regiones del imperio. Estas invasiones contribuyeron significativamente a la desestabilización del imperio romano. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano intentó restaurar la situación con reformas económicas y sociales, pero su sucesor Constantino disolvió la tetrarquía y buscó consolidar el poder apoyándose en bárbaros y cristianos. El Edicto de Milán proclamó la libertad religiosa en 3013 y Tedioso estableció cristianismo como la religión oficial del Estado en 380. Estos eventos, junto con el Edicto de Tesalofia, facilitaron la penetración de los godos en los territorios romanos y su participación en el ejército, marcando un declive final para el Imperio Romano. Hablemos ahora de cómo se dividieron, porque el Imperio Romano se dividió en el occidente y en el oriente. Las diferencias crecientes en la parte oriental y occidental del Imperio Romano en los siglos III y IV llevaron al emperador Teodosio, sucesor de Constantino, a tomar la decisión de dividir administrativamente y militarmente el imperio en el siglo IV. Esta división resultó en la creación del Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, con sus respectivos gobernantes, Acardio en Oriente y Honorio en Occidente. En el occidente, tras la división y la parte occidental del imperio, enfrentó una crisis muy significativa. La capital del occidente cambió entre Roma, Milán y Ravenna, reflejando la inestabilidad interna. Durante el siglo V, la crisis y los ataques a los pueblos habían aumentado. Los visogios liderados por Alarico saquearon Roma y en 476 Odoacro, un caudillo bárbaro, depuso el último emperador romano, Rómulo Augusto, marcando tradicionalmente el fin de la Edad Antigua e inaugurando la Edad Media con la formación de nuevos reinos germánicos en el territorio. En el territorio oriente del Imperio Romano, conocido como el Imperio Bizantino, tuvo su capital en Constantinopla, actual Estambul. Aún existe, pero ahora se llama Estambul, una antigua colonia griega renombrada en su honor al emperador Constantino. A diferencia de la decadencia del occidente, el Imperio de Oriente alcanzó su apogeo en el siglo VI, conquistando partes del Mediterráneo occidental. Sin embargo, a pesar de su prosperidad, desapareció en el siglo XV, tras la conquista de Constantinopla. Fue conquistada por los turcos.
así marcando el fin del Imperio bizantino y su influencia duradera en la religión. Hemos hablado mucho sobre el Imperio bizantino, así que vamos a adentrarnos a profundidad sobre este. En el siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio romano en Occidente y Oriente, dando origen al Imperio bizantino. Este perduró hasta el siglo XV, bajo el gobierno de Constantino I o uno. En el siglo VI, el Imperio bizantino experimentó su máximo apogeo, expandiéndose militarmente en Occidente y enfrentándose al Imperio persa del Este. Justiniano también impulsó la codificación del derecho romano y promovió la expansión del cristianismo. Sin embargo, a partir del siglo XI, el Imperio bizantino enfrentó una decadencia provocada por la presión de los árabes y los turcos, quienes conquistaron provincias ricas y lanzaron muchos ataques, agravando la crisis económica. Las guerras limitaron la producción agrícola, afectaron el comercio y condujeron la despoblación rural. La crisis económica también fue exagerada por el control progresivo de rutas marítimas por mercaderes italianos. En 1453, las tropas turcas capturaron Constantinopla, marcando el fin del Imperio bizantino después de 1000 años de existencia. En términos políticos, el Imperio bizantino fue un estado teocrático, donde el emperador ostentaba el poder político y religioso como representante de Dios en la tierra. La jerarquía elástica ejercía una fuerte influencia política. La sociedad estaba jerarquizada con diferentes grupos sociales y la economía se basaba en la agricultura y en la posición estética y estratégica del imperio, como intermediario entre Oriente y Occidente, destacando la importancia de la ruta de la seda. Hablemos del origen y la expansión del cristianismo. El cristianismo es algo que hemos visto por bastante tiempo en nuestro libro, y la religión cristiana surgió en el contexto de la dominación romana del mundo mediterráneo, incluyendo el reino de Judea, hoy Israel y Palestina. Fue en el año 63, antes de la era común, que el Imperio Romano anexó ese reino de la religión judía como provincia. Este mantuvo reyes judíos que se incorporaron a la budocracia para así su llegada fue más expansiva y llegaron muchísimo más. Hubieron muchos grupos, como los celotes, que resistieron violentamente a la dominación romana. Hablemos ahora más a profundidad de este tema, de la expansión del cristianismo. Hablemos sobre la promesa del Mesías. El judaísmo, basado en el Antiguo Testamento, esperaba un Mesías político y religioso, citas bíblicas que profetizaban su llegada. Y en ese contexto nació Jesús en Belén, así tal y como lo conocemos. Jesús creció en Galilea, una religión con fuerte presencia de celotes. Su llegada fue considerada por algunos como el cumplimiento de las profecías mesianas. El mensaje de Jesús. Aunque el mensaje de Jesús abordó temas morales, con repercusiones sociales y políticas, se diferenció radicalmente de otros líderes contemporáneos al priorizar cuestiones éticas. La bienaventuranza, un sermón que establece condiciones para la felicidad, y sus enseñanzas sobre la resurrección y un mundo venidero, destacaron su perspectiva única. La pasión y muerte de Jesús. El mensaje desafiante de Jesús al estatus político y religioso de su condena y crucifixión para las autoridades romanas, sus críticas a los rituales judíos y afirmaciones como el Padre y yo somos uno fueron consideradas muy peligrosas en el Sanedrín. La crucifixión, un castigo romano para criminales y revoltosos, llevó a su muerte. Esto es algo que ya hemos visto, que nosotros ya conocemos, hemos visto en películas, lo hemos leído en la Biblia. Entonces, se los estoy contando más a detalle.
Es un tema muy interesante. Hablemos de los apóstoles y las iglesias. Jesús, considerado un maestro, tuvo seguidores llamados apóstoles. Estos discípulos difundieron sus enseñanzas y fundaron asambleas llamadas eclesia, en griego, que eventualmente se convirtieron en iglesias. Los apóstoles, tras la muerte de Jesús, expandieron estas enseñanzas por todo el Imperio Romano, adaptándola a contextos culturales específicos en el mundo latino y griego. Bajo dominio romano, el término cristiano surgió de la creencia que Jesús era el Mesías, marcando el inicio del cristianismo. Esto ha sido todo por la clase de hoy. No olviden que tenemos un quiz que es para poner a prueba nuestros conocimientos y esto fue todo por la clase del día de hoy. Espero que hagan su tarea y hayan aprendido mucho. Hasta luego.